El año de 1968 fue testigo del primer movimiento organizado que se opuso a los regímenes autoritarios. En Estados Unidos, la juventud se impuso la intervención militar en Vietnam. En naciones europeas como Francia, se dio una alianza entre el estudiantado y la clase obrera que pretendía llevar la imaginación al poder. En países socialistas, particularmente en Checoslovaquia, se impugnaba el autoritarismo estalinista, mientras en México, los estudiantes lucharon contra el autoritarismo extremo del Partido de Estado. El movimiento estudiantil del 68 fue la movilización por la democracia más importante del siglo XX en México. Antes no hubo ninguno y ahora no sabemos si sea posible. A 50 años no conmemoramos el 2 de octubre, conmemoramos el movimiento, la acción más brillante que hemos tenido. ¿Cuál fue el impacto del movimiento estudiantil del 68 en México? ¿Impulsó cambios en el país? A 50 años, ¿cómo lo vemos? Hoy, en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar en el legado del movimiento estudiantil de 1968. La verdad es que ya escucharon ustedes de qué se trata y la verdad es un programón, es obligado. Esto yo sigo diciendo que tendría que ser materia obligada, ¿verdad? Para no olvidar y tenemos sobre todo que, no repetir. Para eso es la memoria, aquí lo han dicho mucho los especialistas, para no, sí no guardar en el rencor, sí en la experiencia y no permitir que esto se repita. Y bueno, yo podría hablar lo que quisieran de esta herida colectiva que es el 68, pero pues tenemos aquí a nuestros invitados que son, fíjese, especialistas, testimonio, gracias al público presente que también están, pues sí, son testimonios y especialistas. Y esperamos también, pues como siempre, la participación de ustedes desde donde esté en casa, trabajo, lo vivió alguien de su familia, cómo lo perciben, cree que nos llevó a algo, por qué es necesario hacer como un corte de caja 50 años de esta fecha fatídica y que luego unos días después se volvió gloriosa en las Olimpiadas, ¿verdad? Eso lo tenemos hoy que analizar, que platicar y no sabe usted qué programa y con qué cariño se ha preparado y agradecidos estamos de que hayan dado cita aquí quienes nos están acompañando y quienes nos van a compartir de voz propia. Gracias a nuestras traductoras de lengua de señas mexicana, Estiel, Fabiola, muchas gracias. Y claro que nos pueden seguir, si ahorita salieran, ¿verdad? No el ahorita, pero salieran, síganos por la transmisión del Facebook Live, Sandra. Así es, Fer, pues acuérdense que todos nuestros programas se están transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, además de Canal 11, por supuesto, y de la página de Canal 11. También, si usted no tiene oportunidad, como dice Fer, de terminar de ver el programa del día de hoy o después lo quiere compartir con algún amigo, se queda ese programa en YouTube, busca con la fecha del día de hoy o del título cualquiera de nuestros programas para que pueda, en cualquier tema que le interese, consultar. Y los invito a que participen a través de redes sociales, que se sumen al tema del día de hoy. Si vivieron en el 68 esta situación de, todo el movimiento, cómo estaba en el país, si nos quieren compartir su propia experiencia y si todavía no nacían, si eran más jóvenes, también la pregunta es, ¿de qué manera creen que a los jóvenes el día de hoy les haya impactado lo que sucedió hace 50 años? Queremos saber sus opiniones, queremos conocerlas y también sus preguntas. Tenemos grandes especialistas invitados el día de hoy para que resuelvan y respondan a todas sus dudas. Aquí los estamos leyendo. Mira, Fer, nos dicen saludos desde Chiapas, saludos desde Carolina del Sur, de Toluca, cualquier lugar que le pueda yo decir, nos están viendo, así que saludos a todos los que ya están conectados. También se vale decir, yo lo viví sin enterarme. Exactamente. Porque eso es otro punto del que vamos a hablar. Y no sé, pero a mí se me hace, mi querida Sandra,
que tenemos que dar paso a esto que les preparamos de la memoria del 68, una exposición en memoria del 68, y de ahí nos arrancamos. Vamos a ver. Esta exposición se llama Memoria del 68 y es pues realmente una memoria que fui fotografiando todo lo que pasaba en el movimiento, porque yo era trabajador de la universidad, era como maestro, entonces teníamos nuestro grupo de cine y claro, fuimos al principio fue ver el registro de lo que estaba pasando, porque era muy grave lo que estaba pasando, pero la serie de fotografías que están acá pues es una memoria que va del 68 hasta 1970, porque después de la masacre de Tlatelolco, nuestros compañeros estaban en la cárcel en Lecumberri, entonces hicimos un plan de trabajo clandestino, desde luego, para meter una cámara en Lecumberri, y logramos meter la cámara después de muchas dificultades, y entonces los presos políticos filmaron adentro de Lecumberri para demostrar que había presos políticos en México. Y finalmente, pues, está esta historia gráfica que es muy diferente. Lo que sacamos nosotros no es lo que sacaron los periódicos. Lo que sacaron los periódicos era en contra del movimiento, y esto es dentro del movimiento, es la gran diferencia. Está visto con otra mirada, mirada de militante dentro del movimiento, y que no es lo mismo que la prensa, pues prácticamente al servicio del gobierno, la televisión, todos, el aparato gubernamental estaba en contra de nosotros, y las fotografías que aparecen en los periódicos pues son en contra del movimiento, y estas son dentro del movimiento. Esa es la gran diferencia de esta exposición. Están en las fotografías muy claro que estoy fotografiando a mis compañeros, a mis camaradas. Entonces llega la masacre de Tlatelolco y digo, esto no se puede quedar así, yo tengo que guardar esta memoria trágica también del 68, aunque realmente el 68 fue una gran fiesta de la juventud. ¿Por qué? Porque las jóvenes, las mujeres participaron directamente en todas las actividades del movimiento, que era un movimiento pacífico, no era un movimiento violento ni mucho menos. Todas nuestras manifestaciones fueron pacíficas, y realmente el gobierno fue el que actuó con una gran brutalidad contra los jóvenes. Este movimiento, pues, en el siglo XX es prácticamente el más importante movimiento político que hemos tenido en México, porque fue en toda la República, no nomás fue en la capital, ¿no? Entonces, por eso es importante tener esta memoria, que mucha gente todavía lo recuerda como la gran lucha democrática por este país. Qué impresionante que el maestro diga fue una fiesta de la juventud, porque, perdón, uno habla del 68 y de inmediato piensa marchas, revueltas, tortura, desaparición, prisión para los jóvenes que tenían ideales, matanza. A ver, explíquenos, por favor, compañeros, desde dónde fue una fiesta, y se los voy presentando a nuestros especialistas. El doctor Sergio Cermeño, titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Sorbona en Francia, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene muchos libros, pero miren, este es el más reciente. Bueno, la portada... De una foto reciente. Lo dice todo, maestro. Y es el título, Ensayos amargos sobre mi país, del 68 al nuevo régimen, 50 años de ilusiones, de Editorial Siglo XXI. Impactante hasta el título. Pero era una fiesta. Era una fiesta. Porque nos ponen en contexto internacional, sí, y nacional. Sí. Era una fiesta porque los primeros días eran la copia, si se puede decir, de la noche de las barricadas de París.
¿no? La noche de las barricadas son estudiantes. También platíquenos eso, por favor, porque hay Estudiantes- unos que solo hemos visto Los Miserables, oiga. No, Sí. estudiantes franceses agarrando los pavés, que son esos piedras cuadradas con que París... El adoquín, El hágate adoquín. cuenta. Exactamente, aventándoselos a los granaderos de allá. Entonces, bueno, muy impactante para nosotros ese momento. Carlos Fuentes hizo en Editorial Era un libro rojo con fotos maravillosas que todos nos pasábamos en las escuelas así. Entonces, Imagínate un libro rojo, un libro por favor. de pastas rojas. Eso era irle a rascar las bolsas al Tiger, como se dice actualmente, en un momento en el que todo era sospechosismo y estos andan de rojillos, y ustedes con el libro de Fuentes. Oiga. Bueno, arrancó así como una fiesta, con pedradas, a ver si Félix no me corrige, pero ese es el inicio del 68. Una alegría increíble, hubo heridos, hubo quizás... Había una real, firme creencia de que se podían cambiar las cosas de un régimen totalitario. En unos lados estalinista, aquí pues ya sabemos de un partido que se perpetuó en el poder. ¿Sí había una creencia de eso? Pues yo creo que a lo largo del movimiento, un poco hacia el final, el Consejo Nacional de Huelga comenzó a producir algunos documentos diciendo este movimiento y la dificultad para sacar nuestras demandas nos muestra que este régimen debe cambiar. Obreros, campesinos y tal. O sea, hay documentos en esa dirección más o menos radical. No quiero decir que eran los únicos, pero hubo un ala radical que creía que debería de cambiarse al país, ¿no? Otra no, otra moderada, el rector Barros Sierra a la cabeza quizás del lado de la moderación, que decía, bueno, vamos a tratar de meter nuestras demandas sobre la democracia y tal, pero levantemos ya la huelga porque los nubarrones se nos echan encima. A ver, y por otro lado también nos acompaña el doctor honoris causa Luis Arizmendi, autor del libro Tiempos de Peligro, Estado de Excepción y Guerra Mundial. Imagínense todo lo que estaba ahí, ¿no? Conjugándose. ¿Por qué hilar todo esto hasta la Guerra Mundial? ¿Lo enmarca todavía? ¿Lo veníamos arrastrando? ¿Ese era el temor al comunismo? En el 68 explota el primer movimiento propiamente mundial en la historia de la modernidad. Lo que lo hace un movimiento excepcional, el movimiento más importante en la historia de la modernidad, es que es el primer movimiento de alcance planetario. Es espontáneo. ¿Qué es planetario? Se da en todos lados, Ok. se da en el primer mundo, se da en el segundo mundo, se da Exacto. en el tercer mundo, en lo que el siglo XX entendió como esos tres mundos, en todos lados se da, sin ninguna planificación espontánea. Y esto sucede, sin ninguna planificación previa, es espontáneo el movimiento, mejor dicho. Y esto sucede porque está expresando una importante resistencia de los jóvenes al carácter del Estado autoritario en sus más diversas configuraciones, como lo acababas de mencionar. Tenía una configuración en el segundo mundo, especialmente en Checoslovaquia, tenía otra configuración en el primer mundo, en Estados Unidos, O sea, en en Francia, en Checoslovaquia Alemania. estaban en contra del régimen estalinista. Correcto. ¿Va? Y acá de otro tipo de regímenes. O sea, por eso dices tú, hacia todos los frentes. Sí, son diferentes configuraciones del Estado autoritario. El patrón común es el Estado autoritario, un Estado que ejerce violencia política de manera diferente, en mayor o menor medida, no son estados iguales, pero digamos como que el objeto de resistencia común es la resistencia al Estado autoritario. Y en el caso de México, pues es la resistencia al régimen de partido de Estado. No es régimen de partido único, como en los sistemas llamados del socialismo real. Este es un régimen que tiene varios partidos, pero que está controlado el Estado por un solo partido. Y los jóvenes lo que están pidiendo es la transición mínima a la democracia. Lo que hace del 68 una fiesta es que ahí se expresa como una especie, digamos, de revolución lúdica, para decirlo como le gustaba decirlo a Bolívar Echeverría. O sea, se trata de un movimiento que intenta lanzar una propuesta de futuro. Lo que está haciendo es decir, esto de la imaginación toma el poder. Creo que debe ser leído como la propuesta de iniciar una transición a la democracia, un Estado que daba la imagen de democrático,
pero que no lo era. Pues el movimiento empieza con el bazucazo a la preparatoria, y entonces hay como un forzamiento de que el Estado tiene que asumir, en verdad, la transición a la democracia. Ese término de lúdico, creo que es un término que se asocia a lo que estás diciendo, porque aquí es el juego como una metáfora que refiere pues, la invitación a que la libertad no tenga restricciones en la invención de un futuro alternativo, de un futuro mejor. Claro. Es muy importante captar aquí, me parece que a partir del 68 se vuelve muy notorio que una marca permanente del movimiento estudiantil mexicano va a ser su generosidad política. El movimiento estudiantil va a estar pugnando siempre por causas que no tienen que ver solo consigo mismo. Ahí está la cosa. También, ¿cuántos se aliaron? Ahorita nos platican. Y también está con nosotros el ingeniero Félix Hernández Gamundi, coordinador del comité del 68. Sí, ¿A qué señora. santo le debemos que sí te tengamos aquí? No existía todavía el culto a San Judas Tadeo, aunque estaban ahí cerca. Y, oye, qué barbaridad. ¿A qué se debió que tú sobreviviste? ¿Crees que Bueno, tengas que ser sobrevivimos este muchos. testimonio? Sobrevivimos muchos, obviamente. Yo estuve en Tlatelolco el 2 de octubre. Ahí fuimos detenidos del orden de 4.500 compañeros. Detenidos. Detenidos. Terminaron en cárceles, separos. Un grupo, el que más identificado como el Consejo o activistas cercanos al movimiento, fuimos a dar al campo militar, a la prisión militar, y el resto a distintas prisiones. O sea, el gobierno había cometido una atrocidad. Nosotros veníamos de un movimiento, lo han dicho Luis y Sergio. Ahorita nos lo cuentas. ¿Cómo no? Porque hay que entender cuál fue el chispazo, ¿vale? Sí. Y ahorita regresamos. Ándale. Esto que están viendo es interesantísimo, es testimonio vivo, real. No teníamos esto para grabar todo mundo. Esto es una joya, lo que se ha podido conservar. Pero nos estabas contando, Félix, a ver, ¿de dónde surge aquí el chispazo? Porque a mí me dio muchos nervios cuando, el asesinato de la chava del CCH hace, ¿no? Unas semanas, y que luego llegan los porros a la UNAM. Y bueno, me entró así como un flashback bastante extraño. Exactamente, ¿qué pasó en esa época y por qué de repente aglutinó tantos pensamientos que pues venían de diferentes, pues ahí sí vale decir trincheras, ¿no? Mira, Adelante, la gran discusión sobre el movimiento 68 es una de los temas importantes, es el origen. Exacto. Es decir, por qué, cómo inicia el movimiento. Y ahí hay muchas hipótesis. Yo me alineo con una hipótesis que es la idea de que el gobierno provocó. Claramente el gobierno provoca. Hubo una golpiza de un estudiante adentro, ¿no? De una No, prepa. mira, ¿Eso no fue? hay una cosa que parece hasta trivial. La idea de que el origen del movimiento está en un encuentro de estudiantes del Politécnico, las vocacionales 2 y 5, contra estudiantes de una preparatoria privada incorporada a la UNAM, la Isaac Ochoterena, ahí en la Ciudadela, porque confluyen todos alrededor de ese sitio. Se presenta la policía, ahí hay un zafarrancho, y aparentemente eso es el día 22 de julio, y aparentemente al final de eso, todo el mundo para su casa o para su escuela. Al día siguiente, fíjense, reaparece la policía supuestamente con la idea de conservar el orden. Ya no hay el encuentro entre los estudiantes y entonces se mete a los recintos escolares, principalmente
a la vocacional 5, luego a la 8 Terena, que está detrás de Gobernación, cruzando Bucareli, a unas cuadras de las primeras dos, las escuelas del Politécnico, y ahí es donde hay claramente un hecho de provocación. Es decir, al entrar a al la escuela. entrar, y entonces agrede adentro, sobre todo de la vocacional 5, a todo mundo, y quiero decir, a todo mundo son estudiantes, trabajadores, maestros y autoridades. Pero y hay ¿qué pasó? detenidos, Repartieron macanazos. repartiendo toletazos. Entonces, bueno, ese es un acto de provocación. Pero hubo un Dentro muerto. de una... Mira, ahí hay cosas que hay heridos, evidentemente, varios heridos, y hay nombres en un registro que tenemos en el Comité 68 ahora. Están todos los nombres de quienes fueron heridos y también de quienes fueron detenidos en esos primeros 2 días, 22 y 23 de julio. Allí surge un intento de protesta de los estudiantes. Nosotros vivíamos una época de charrismo sindical por todo el país y el movimiento estudiantil no estaba exento del charrismo, que estaba representado por, en el Politécnico, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que eran quienes administraban y financiaban el porrismo, y en la UNAM era la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, que había más de una, decíamos nosotros, las FUSAs, que era el mismo papel y alineadas con el gobierno, controladas por el PRI a través de una organización juvenil del PRI que se llamaba, ya desapareció, no existe, la Confederación de Jóvenes Mexicanos. Los ¿Y les pasaban dinero? Sí, eran instrumentos de control político en los centros de educación media y superior, actuaban como hoy los porros actúan principalmente en el nivel de bachillerato. En la época también, en el Politécnico, era principalmente las vocacionales y algo las prevos, que era a nivel de secundaria, ya fueron desaparecidas. Después de 68, las prevos se las quitaron al Politécnico, pasaron a la CEP. El caso es que se comienza a organizar la protesta, la reacción de los estudiantes. La FENET, que estaba al margen, intenta montarse en eso, pero desde el día 24, o sea, al día siguiente de la mayor provocación, donde la policía se mete a las escuelas, ya hay huelga en la Boca 5 y en la Boca 7 protestando por estos actos de provocación. Se junta ahí el 26 de julio, que es la conmemoración del inicio de la Revolución Cubana, se conmemora el asalto al cuartel Moncada en Cuba, y hay otro acto de solidaridad, encabezado por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, organizado por el Comité Mexicano de Solidaridad con la Revolución Cubana, y una marcha convocada por los estudiantes del Politécnico vocacionales y la FENET. Los estudiantes protestan porque la FENET los trae aquí, al casco de Santo Tomás, y los estudiantes quieren protestar ante la autoridad de la ciudad. Entonces, pues vamos al Zócalo. Claro. Entonces, de aquí se regresan y van al Zócalo, se juntan con la marcha de solidaridad con Cuba, intentan llegar al Zócalo, y entonces ahí son violentamente reprimidos. Hay decenas de detenidos y se habla de muertos. ¿Hasta qué calle llegaron? A Palma y 5 de Mayo, que el Palma y Zócalo era Madero. intocable en esos momentos. Ahorita ya pues, todas las marchas llegan ahí, ¿verdad? Ese es el tema. Pero era intocable. Nos vas a seguir contando, claro. ¿te parece? Y ustedes también. Pero fíjense que en otras ediciones que hemos dedicado a revisar el tema, tuvimos aquí a la Nacha. Sí, a la Nacha Rodríguez, que es una de las 2 mujeres que estuvieron detenidas y sobrevivientes al 68. Tita, ella falleció ya por la edad, pero la Nacha también nos cuenta, ella, bueno, cómo caramba se involucró en el movimiento. Vamos a ver. El 2 de octubre yo venía con el contingente de la Facultad de Derecho
veníamos la Titi y yo, éramos estudiantes de la facultad. Hasta cierto punto, al principio estábamos tranquilos, pero estando aquí comenzamos a oír que venía mucho ruido, que se oía mucho ruido, tanto de un lado de acá como del otro, y pues no pensábamos que fuera a hacer nada malo, hasta que después nos dimos cuenta que era el ruido de botas militares y de diferentes movimientos así como de milicia, ¿no? Estando así bien viendo hacia el edificio y hacia la gente que estaba hablando, de repente oí el sobrevolar de un helicóptero y sí me di cuenta que salían del helicóptero, porque volteé a verlo, salían unas luces, y después de esas luces yo vi cómo salió de allá una ráfaga hacia abajo. Comenzamos a ver que caían algunos compañeros, y entonces me dice Tita, córrele, están matando. Le digo, no puede ser, yo creo que son balas de salva, no puede ser cierto. Córrele, ¿qué no estás viendo que se están cayendo los compañeros? El ejército hace como un cierre, y por uno de los huecos que hubo, logramos salir por ese mismo espacio y corrimos. Ese día nos salvamos, no fuimos detenidas, y posteriormente detenidas y secuestradas. Se escuchó como que eran de las dos únicas detenidas, no, pero hubo mujeres detenidas, incluso desde cuando entró el ejército a la UNAM. Y de ellas habla Elena Poniatowska, por ejemplo, en La Noche de Tlatelolco. Ella, a la que escucharon ahorita, fue la Nacha. Y se une al panel la maestra Magdalena Galindo, economista y periodista, Premio Nacional de Periodismo 1990. Magdalena, bienvenida, ¿eh? Gracias. Gracias, Magdalena. Oigan, y hay cerro de llamadas y opiniones. Arráncate tú primero, A ver, Sandra, les digo y luego algunos nos de los pasamos para comentarios. acá. Muchísimos saludos y muchísimas felicitaciones por el tema. Nos dicen, Fanny, hace aproximadamente 10 años, en el aniversario del movimiento, alumnos del profesor de Derecho de la FES Acatlán, le preguntamos sobre su vivencia, y con lágrimas en los ojos y la voz cortada nos expresó su coraje e impotencia por no haber podido estar con sus compañeros en ese momento. Cuando alcanzó trató de alcanzar al contingente, el ejército ya había tomado las calles y no le permitieron llegar a ellos. La verdad es lamentable no haber estado ahí, lo decía con cierta culpa y sufrimiento, y nos hizo llorar. Esto un poco para poner en contexto a los jóvenes que hoy reciben clases de los que estuvieron en ese momento, los que no habíamos nacido, tal vez muchos de los que nos ven no habían nacido en ese 68, pero también hay muchísimas opiniones de lo que conocemos, de lo que se vivió a través de nuestros padres, de nuestros maestros. Itzel Guerrero dice, hoy no han cambiado mucho las cosas, a través de la violencia del gobierno continúa ejerciendo el poder con autoritarismo, ni las organizaciones internacionales, ni 1000 marchas con miles de personas exigiendo justicia han sido suficientes. ¿Seguirá siendo un sueño de juventud pensar que las cosas pueden cambiar con la lucha social?, se pregunta. También Juan Mario González, todos estos son en Facebook Live. El 68 fue un parteaguas en la vida nacional, un referente que cambió para siempre nuestra forma de pensar. Nos dice Oscar Cruz, saludos a Félix, representa dignamente a los 68 añeros que nunca se rindieron. Lo conocí militando junto a Raúl Álvarez cuando editaban la revista Punto Crítico, y manda saludos. Saludos a nuestros invitados especialistas. Silvia Gutiérrez, qué tristeza y qué rabia para el gobierno. Y nos preguntan si el programa es grabado. No, estamos completamente en vivo. Después usted lo puede consultar en YouTube, pero hoy, en este momento, estamos en vivo. Oye, preguntémosle a la maestra Magdalena cuál fue el papel de las mujeres en el 68, porque a mí Nacha me contaba, pues con una risa como de diciendo, mira cómo ha pasado el tiempo,
que aunque ellas también tenían ideas y propuestas, se daba por hecho que les tenían que servir el café a los caballeros, ¿no? En esas reuniones. Magdalena, ¿cuál era el papel de la mujer en ese momento? A mí realmente no me tocó el servir el café. Sí, no. Fue una participación, pues diríamos, por un lado de base, efectivamente, porque fue mi primera experiencia. La primera manifestación que yo fui fue a la del rector, justo en que fue al principio del movimiento estudiantil. Y realmente no tenía mucha experiencia, ninguna experiencia, pero finalmente era muy amiga del representante de la Facultad de Economía al Consejo Nacional de Huelga y por lo tanto, digamos, tuvimos otro tipo de participación, ¿no? ¿Cómo cuál, Magdalena? Mira, ¿qué aportaban? Por ejemplo, te he de decir que en esos días tan difíciles, cuando el ejército tomó la ciudad universitaria, el mimeógrafo, que era en lo que se hacían los volantes, en aquel tiempo pues no había impresoras. Claro. Y entonces se hacían los volantes en mimeógrafo. Y entonces, cuando tomó el ejército la ciudad universitaria, ese mimeógrafo se llevó a mi casa, escondido, por supuesto. ¡Qué peligro! Y ahí elaborábamos la propaganda de la Facultad de Economía para el movimiento, ¿no? O sea, pues los de modo clandestino. Y les digamos. quitaban eso, por ejemplo. Claro. Oye, les quiero leer algo del poema Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos. Y dice, al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio. No busques lo que no hay, no hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco una llaga, es mi memoria. Y bueno, esa noche también consta en la recopila con voces de hombres y mujeres, testigos de ese momento, Elena Poniatowska. Vamos a ver una entrevista que también tuvimos con ella y lo que nos comparte. Creo que fue una apertura que los jóvenes lograron ellos a un cambio de gobierno, es decir, a una participación que no habían tenido. Uno veía la Ciudad de México, la gente caminaba indiferente, iba cada quien a su tarea, y no había real participación de nada. Era una ciudad casi indiferente, no muerta, porque había muchos vendedores ambulantes y todo lo que hay en una ciudad. Pero los jóvenes, al tomar la calle, que fue uno de sus propósitos, ganar la calle, tomar la calle, le dieron una vida que a sí mismos se la dieron a ellos, pero también le dieron a la ciudad una vida que antes no tenía, porque empezaron a correr hacia los mercados, a pasar entre los puestos, a hablarles a las marchantas del movimiento estudiantil. También los camiones subían con sus sus hojitas que repartían, y a botear también, que eran unos botes, creo, de esos, de que les hacían una ranura y echaba a la gente dinero. Y había mucha gente que estaba enojada con ellos, que decían, no, váyanse a la escuela, ¿qué están haciendo? Tienen que estar frente a sus pupitres, sus escritorios, bola de vagos, ¿no? Entonces se hizo una amistad que antes yo no la sentía como en esa forma. Y también en las manifestaciones. En las manifestaciones la gente que veía, los mirones, empezaron a entrar. No solo los papás, que desde luego se solidarizaron,
sino pues los mirones, toda la gente que incluso no tenía nada que ver. El fin de semana también hay diálogos. Sintonízanos. El sábado hablaremos de Big Data. ¿Sabes qué es? La Big Data es de suma importancia en el contexto social actual, ya que gran parte de la información que se genera en todo el mundo y que posiblemente antes era totalmente desconocida o no estaba disponible para un gran sector de la población, hoy en día se recopila, almacena y analiza con distintas finalidades como las comerciales, de salud pública u otros. Rocío Brauer te espera en Vida Digital. El domingo reflexiona con Óscar Virués acerca del respeto a uno mismo. Hay personas que tienen muy claros sus límites. Cuando sienten que alguien está abusando de su confianza, son capaces de marcar un límite. Y aunque parece fácil, la verdad es que poner límites implica autoconocimiento, autoestima, determinación, madurez emocional y aceptar las consecuencias que vienen de ello. Nuestras redes sociales están abiertas. Compártenos tu opinión. Yo creo que el 68 ha dejado como enseñanza que los estudiantes podemos decidir lo que queremos hacer y cómo queremos llevar la universidad. Es que tenemos que tener siempre nuestras convicciones bien fuertes y bien sólidas, porque aunque quieran acallar nuestra voz, nosotros siempre tenemos que alzarnos y comentar, decir y hacer todo lo que nosotros tengamos en nuestro corazón y en nuestra alma. Yo creo que es una enseñanza, ¿no? De que el gobierno más bien debe de aprender a no ser tan represivo, a que con la violencia no se resuelven las cosas. Nos ha enseñado a los jóvenes a luchar por lo que queremos, tener libertad de expresión y pues sobre todo yo creo que ser empáticos, porque realmente la juventud siempre es la que saca adelante a todo un país. Se ha tomado como que más importancia al respeto de nosotros como estudiantes y a la parte de nuestra libre expresión. Yo creo que es una gran enseñanza para nosotros como para estar más unidos y no ignorar nada de lo que pasa en el gobierno. Pues ahora los estudiantes nos podemos expresar un poco más libremente sin temor a que nos repriman y pues yo creo que ese es el legado. O sea, todavía a veces como que el gobierno como que intenta reprimir a los estudiantes, pero no es tanto. O sea, como que el estudiante no se deja. Como viéndolo de una manera que puede ser posible, tener un cambio a través de los estudiantes y más en una universidad pública como lo sigue siendo la UNAM. Creo que sigue presente, pero de pronto se nos olvida, ¿no? Que tenemos como ese poder de organización y el poder que tienen los estudiantes. Y para mí es ese legado de que puede ser posible y que lograron algo tan grande que lo reprimieron de tal manera, ¿no? Pues es que todo es relativo. O sea, como decía don Gilberto Rincón Gallardo, a quien imagínense en esa época lo acusó el juez de arrojar bombas. Y él tenía un severo problema, en una discapacidad en sus manos, en sus brazos. Y él contestó, pues solo que las haya yo pateado, señor juez, ¿verdad? Él decía que, bueno, actualmente sí hay más chance de expresarse, pero que tanto es tantito. Quieren retomar allá esto, ¿verdad? Adelante, sí, creo adelante, que querías maestro. comentar, Félix, retomar lo que escuchabas. Estaba comentando de la importancia de estos testimonios, porque hace unos días apareció publicado un libro que dice Adiós al 68, con la idea de que pues aquello es una quimera que hoy nadie entiende, nadie recuerda, nadie sabe qué es. Esto está formidable, porque ese libro apareció justo unos días antes de que estallara el movimiento de los jóvenes en la UNAM protestando contra el porrismo y todo el mundo teniendo referencia muy clara de la experiencia política de 68. Yo quisiera tomar rápidamente lo que estaba diciendo, porque tiene que ver con lo primero que dijeron Sergio y Luis.
Tú decías, ¿cuál es el origen del movimiento? Ya lo hablamos, pero yo digo, los jóvenes reaccionamos en principio ante estos actos de provocación del gobierno. Esta reacción muy rápidamente se fue convirtiendo en una reacción en contra del autoritarismo de la sociedad entera. O sea, vivíamos en un país gravemente autoritario, lo estaba diciendo Luis hablando del mundo entero, y eso fue creciendo muy rápidamente en el movimiento. Aparte de esta protesta contra el autoritarismo, fue tomando un contenido político profundo que nadie esperaba, que es esta demanda por la democracia. Y ese es el sentido del pliego petitorio. Claro. El pliego petitorio son 6 puntos que se resumen en una cosa: democracia, libertad, justicia, que al final de cuentas son las 3 cosas. ¿Qué pedía el pliego petitorio? Están muy vigentes, ¿no? Están totalmente vigentes. Por eso es este asunto de los jóvenes, ahora en la lucha contra el porrismo, que no es en la UNAM solamente, es en todo el país, en los centros de educación superior. Y eso es lo importante, ese es el legado. Hablaba alguien, Luis Queró mencionó, el movimiento fue creciendo en medio de una contradicción muy grande. Había una contradicción de un segundo al otro. O sea, era entre la alegría, el susto, el enojo, pero todo el tiempo el coraje de seguir. Y era una cosa muy contradictoria por esa razón. Y lo que estaba diciendo Malena, y cierro esta parte, en el Politécnico éramos 76,000 estudiantes y había muy poquitas mujeres. Yo era representante del ESIME, y en el ESIME, una escuela de casi 10,000 alumnos en aquel momento, había 4 mujeres, entre 10,000 estudiantes. Bueno, nosotros lo que fuimos descubriendo es reencontrándonos con un papel importantísimo de las mujeres. Malena habló del mimeógrafo, pero fue una incorporación muy creativa, muy alegre, que estaban las compañeras incorporadas en la redacción de volantes, pero también en picar el stencil, igual que todos los demás lo hacíamos, o en darle vuelta a la manivela del mimeógrafo. Es que es otra de las luchas que ahí se nota, ¿no? Exactamente. Y se fue incorporando una creatividad enorme en el movimiento. Muchos aprendimos a producir volantes en esténciles, pero también a producir obras de arte, y lo pongo entre comillas, en la serigrafía. Y ahí las compañeras tuvieron un papel importantísimo. A mí no me gustaba el café entonces, así que era mucho más allá del café. Qué bonito. Oye, es que se juntaron muchas luchas, y como lo decía el compañero Luis, yo creo que es algo que luego nos heredaron, porque puede salir una marcha, ¿no?, en apoyo de los 43, y luego se pegan otras, se pega Mexicana de Aviación, los maestros, todos los pendientes. No sé si me explico. Parece que esto es heredado en la solidaridad que se va creando, como diciendo, también estamos presentes y no somos escuchados. Rubén, cuéntanos tu experiencia en este 68. ¿Qué aprendiste tú y cuál crees que es el legado más importante ahorita? Pues mira, yo creo que los niños y jóvenes que estuvimos en el movimiento, sacrificamos toda nuestra infancia para convertirnos en hombres de lucha. ¿No estaban conscientes de ello en ese momento? En ese momento, bueno, depende de la educación, ¿no? Pero por lo regular no. Nosotros nada más íbamos a, como decían los compañeros, a jugar, ¿no? A la fiesta. A torear, a hacer eso, ¿no? Porque pues yo era un niño, pero pues el movimiento se fincó con niños desde los 13 hasta jóvenes de 26 años, que era el promedio que había en las escuelas prevocacionales, vocacionales y superiores.
Ya después se fueron juntando los maestros y eso, pero realmente, por decir, el plato lo pusimos nosotros, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas participando en algo más que la fiesta de los jóvenes? Así que hayas dicho, hijo, claro, cuando, esto es diferente. Realmente cuando salí del Zócalo, cuando nosotros fuimos y llevamos café, nosotros sí llevamos café y frazadas a la gente que se iba a quedar pernoctando. ¿Qué en el momento Zócalo. del Zócalo? ¿Cuando tocaron las campanas de catedral? Cuando tocaron, izaron la bandera de huelga. Esa noche mi papá, mi hermano, mis 2 hermanos y yo fuimos a dejar eso. Y fue algo impresionante para mí porque todo estaba rodeado de ambulancias, de patrullas y las sirenas fueron algo impactante, ¿no? Fue algo que hizo que me diera un terror tremendo, ¿no? Tuvimos que salir huyendo de ahí. Mi papá llevaba un Volkswagen y trataba de ir de una cuadra a otra cuadra y cerraban la línea los soldados y ahí fue donde me di cuenta yo, porque yo iba en la parte de atrás y iba hincado y mi papá frenaba a 2 milímetros de los soldados, ¿no? Mi papá tenía ganas de llevárselos realmente, ¿no? Y yo vi la cara de un soldado joven y desde ahí me empecé a hacer muchas preguntas que desde niño, pues realmente por la educación nos hacíamos, ¿no? Porque había tantas ciudades perdidas, desde La Raza hasta la central camionera, ¿no? Todo estaba lleno de pobreza. La niña de enfrente de los concheros no podía estudiar, pues el apartheid, ¿no? Todo eso, pues yo sí me lo preguntaba. Entonces yo pienso que desde ahí yo sí me di cuenta que mi papá nos llevaba todo eso porque quería un México mejor. Yo sí creo que nosotros luchamos para hacer eso. Nosotros sí creímos en cambiar las cosas porque nosotros las vivíamos desde en toda nuestra infancia, ¿no? Y yo creo que nosotros cambiamos y desde ese hicimos una llama de esperanza para la libertad. Nosotros tuvimos a fin de llevar el movimiento, pues la resistencia, la resiliencia y lucha para tratar de encontrar la libertad y la justicia para nosotros. Es impactante ver cómo los jóvenes de esta fiesta pasaron al entendimiento real de su importancia histórica, del papel que estaban jugando. Por ejemplo, con el movimiento musical en el Gusto, la verdad es que no se organizó un concierto. Era una manifestación para pedir que liberaran, entre otros, al esposo de Joan Baez, que había sido detenido por estar fumando un churro en la calle y haberle convidado a un policía. Y ella, embarazada, incluso en el lugar leyó una carta del marido. Pero cuando se iba a hacer un pronunciamiento, hay un pleito, cuentan, detrás de bambalinas o detrás del escenario, en donde uno de ellos insistía en salir a hacer un pronunciamiento político. Imagínense qué locura, con 500,000 de personas ahí. Y dicen que uno de los integrantes de The Who le dio un guitarrazo y no lo dejó subir porque le dijo, ¿estás loco? Si pasa algo aquí, si se enciende una chispa aquí, esto no lo va a contener nadie. Es decir, de esa fiesta que nos hablan, de esas múltiples luchas que estaban saliendo, el feminismo, que bueno, llevaba muchos años, pero que ahí también tuvo gran fuerza, es muy importante el momento en que cambia. Sandra, tenemos ahí una llamada, ¿no? Sí, mira, consecuencia con esto. A ver. Aprovecho para leer 3. La primera dice que Margarita, que tenía 6 años cuando fue el movimiento, bueno, cuando fue específicamente el 68, y dice, sé que fue trágico, puedo entender que antes y hoy en día los movimientos estudiantiles no han dejado nada bueno y que lo lamenta mucha gente. Es muy larga su llamada, la resumo en que ella pues no está de acuerdo en que siga habiendo manifestaciones y que dice que es mejor salir, o sea, demostrar la inconformidad siendo mejores seres humanos, trabajando puntuales, ser buenos padres, hijos, hermanos. Esto es en una opinión, en un extremo, contrastante con el de
Sanité, que nos dice, yo soy de San Miguel Topilejo y me llena de orgullo compartirles que el pueblo participó en el movimiento estudiantil y gracias al apoyo de los estudiantes nuestro pueblo cuenta con hospital materno, un rastro, y dice que ojalá los especialistas hablen también de la participación de los pueblos, es decir, una que no está de acuerdo, otra que está en contra. Y Arturo Alvarado, que nos llama por teléfono y dice, yo viví el movimiento, se me hace ridículo que sigan hablando del tema. Creo que deberían hablar de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A ver, Sergio, adelante. ¿Qué pasa? Sí, yo con este último comentario diría, fiesta alegre, estos jóvenes que dicen, veo a aquellos estudiantes y veo que tengo libertad, muy bien, también tenemos un sistema político más abierto y más partidos, pero es cierto que en una sana esquizofrenia tenemos también un país que no es el que queríamos en el 68. En el 68 queríamos un país en donde no hubiera tales diferencias sociales. Hoy son más marcadas las diferencias sociales. El grado de violencia en que estamos viviendo es una traición a lo que nosotros nos imaginábamos como sociedad en el 68. Entonces, cuidado, ¿no? Hay el lado optimista y el lado pesimista, pero yo sí diría con mucha fuerza que el pesimismo debe privar. Debemos ser muy autocríticos de lo que está sucediendo. Lo de Ayotzinapa es brutal. La cantidad de periodistas asesinados, candidatos a puestos públicos, etcétera. Estamos en una sociedad que así como hay camiones refrigerados, nuestra sociedad debe comenzar a ser refrigerada, porque estamos en una putrefacción impresionante. Entonces, vamos avanzando así, ¿no? España estaba bajo Franco en el 68. No tuvo un movimiento liberador de esa manera, pero cuando se hace el destape en el 76, la cultura es brutal. Entonces, qué bueno que nuestro 68 también abrió la cultura, etcétera. Pero lo positivo hay que moderarlo. Ahorita regresamos. ¿Y usted qué opina de esto? Sí. El movimiento estudiantil popular de 1968, en primer lugar, puso en evidencia y, por decirlo así, desnudó el carácter autoritario de un sistema político que se encubría con la ideología de la Revolución Mexicana. Y en realidad se trataba de un sistema autoritario, un presidencialismo a ultranza, que el movimiento de 1968 lo puso en evidencia, lo que era efectivamente, ni siquiera con la culminación que tuvo en los sucesos dramáticos de Tlatelolco, sino todo el proceso. No quiso, no aceptó ni siquiera un planteamiento que no era tan delicado, tan difícil de atender y de resolver como el pliego petitorio de los 6 puntos que planteaban los estudiantes. Ninguno. No quiso aceptar ninguno, ¿verdad? Y menos aún el diálogo público. En ese sentido, el movimiento de 1968 es en realidad el precursor y el iniciador del cambio democrático en el país. Es eso, ¿verdad? Y lo estamos viendo ahora. Es, por decirlo en términos actuales, ¿verdad?, lo que inicia la cuarta transformación que estamos viendo en el país. Ese es el legado, esa es la aportación y a eso le debemos al movimiento de 1968. ¿Qué tal el legado democrático? Nos dice Ricardo Valero. Y hablando de la trascendencia y de por qué seguimos hablando de ello. Porque, bueno, a ver, compañeros allá en el panel que querían retomar la llamada y que decían, ya dejen de hablar del 68. A ver, adelante, por favor. Luis, Magda. Querían opinar. Adelante, adelante. ¿Yo? Sí, adelante. Bien,
Me parece que esa es una pregunta de primer orden. No se puede hablar del 68 nada más como en términos de tiempo en abstracto, medio siglo. El vínculo esencial histórico entre el 68 y nuestro tiempo es Ayotzinapa, sin la menor duda. El 68 tiene un oleaje dual para la historia de México. En primer lugar, genera una clara marca en el movimiento estudiantil como un movimiento regido por la generosidad política. El movimiento estudiantil siempre va a pelear por causas que no tienen que ver con la misma generación, sino con la generación que sigue. Por ejemplo, el movimiento de la UNAM en el 2000, que estaba peleando contra las cuotas, o sea, por el proyecto fundacional de una educación pública y gratuita, protegiendo el derecho a la educación superior y universitaria para las siguientes generaciones. Esa es una generosidad inocultable. El movimiento estudiantil siempre va a tener esta marca. Abajo hubo esto, el 68 dejó esta herencia. Pero creo que si se leyera el 68 como sinónimo de que entonces se generó en México una transición a la democracia en el Estado, sería completamente desvirtuado el significado del 68. Porque lo que tuvimos fue una configuración oscilante, sube, baja, pero la persistencia del Estado autoritario que ejerce violencia política jamás desapareció. Vino el 71, la Guerra Sucia, Acteal, Aguas Blancas y finalmente Ayotzinapa, que muestra una situación extremadamente trágica que integra lo que yo llamo una modernidad necropolítica. Esto es una modernidad en la que la política de muerte como fundamento de la economía criminal, de una renta criminal que tiene muy diferentes fuentes, tributo por circulación de personas, tributo por mercado negro de drogas, tributo por negocio instalado, es impresionante. Y entonces eso nos tiene al país convertido en una multiplicidad de fosas clandestinas. La violencia política no se ha detenido. La violación de las garantías constitucionales es algo que en México existe a granel y es fundamental que la herencia del 68 asuma la enorme relevancia de que para transitar hacia una democracia real, las garantías constitucionales de todos tienen que ser respetadas. Más en un país como este, en el que sin duda alguna tenemos una de las situaciones más violentas del mundo, sin tener una guerra civil formalmente declarada. El 68, por eso decía, es como una especie de revolución lúdica, es como una convocatoria al porvenir, más que ser un giro inmediato, y ya aquí y ahora México inició la transición a la democracia, es una convocatoria que el futuro tiene que asumir el compromiso de que México tiene derecho a ser un México basado en la democracia real. Sí, y hablabas de justicia, Más de opinión de acá dignidad. querían hacer. Adelante, Magdalena. Bueno, yo quería decir, en primer lugar, que el movimiento estudiantil, nosotros reivindicábamos en la revista Punto Crítico, justamente, que dirigía, que dirigía Raúl Álvarez Garín, que hay que mencionarlo, porque fue uno de los dirigentes más importantes del 68, ¿no? Que ahora ya murió, pero que realmente jugó un papel fundamental en el movimiento. Él fue el de la idea, por ejemplo, de la manifestación del silencio, ¿no? Pero en general, tanto en la elaboración del pliego petitorio, etcétera. Bueno, lo que quería yo decir es que el cambio fundamental no es precisamente en la estructura del Estado, que efectivamente sigue siendo completamente autoritario, antidemocrático, con una simulación de la democracia, etcétera, sino en lo social. Ahí del movimiento surgieron militantes para todos los movimientos populares. En primer lugar, para el movimiento sindical se va a dar lo que se llamó la insurgencia sindical, justamente después del 68, pero también al movimiento campesino, al movimiento popular, o sea, de colonos, de habitantes en las ciudades, ¿no? Y incluso, hay que mencionarlo, a la guerrilla urbana y rural, ¿no? O sea, realmente fue un... Y semillero. sobre todo significó una politización masiva, que eso es lo que hacen los movimientos sociales. O sea, una politización que no se va a dar en la discusión de café o de grupo de estudio,
sino que es la movilización lo que realmente politiza, educa a la población en general, ¿no? Qué interesante, Magdalena, la verdad, qué interesante. ¿Quiere agregar algo? Todos terminaron de diputados. Oigan, es que, adelante. No, para Mira, nada. yo agregaría esto que muy bien dice Malena, el impacto del movimiento sobre las universidades y los centros de educación Bueno, en general. se nos crea la universidad como tal, ahora sí ya, ¿no? Sí, a la educación en general. Digamos, aquí en 68 hay un semillero de gente que se va a desarrollar actividades docentes en las universidades y todo en el Politécnico es importantísimo, con una nueva idea, un nuevo enfoque. Y surgen modelos de universidades que pretenden pasmar esta cosa. Ahí está Guerrero, la Universidad de Guerrero, que se levanta con un proyecto, en un modelo de universidad democrática. Está Sinaloa en un momento dado, Puebla, Michoacán y otros muchos. Yo creo que ahí hay un impacto importante. Yo quiero referirme al comentario de la ridiculez de seguir hablando de 68. Con todo cuidado lo quiero retomar en buen sentido. Yo creo que los testimonios que hemos visto de los jóvenes tienen la interpretación correcta. Esa es la línea correcta, pero desde el punto de vista nuestro, en el Comité 68, insistimos tanto en 68 porque, lo dijiste, Fernanda, al inicio del programa, es una herida que no se ha podido cerrar en el corazón y en el alma de los mexicanos. Y es así porque es un crimen de Estado brutal que permanece impune. Claro. Y el asunto de Ayotzinapa es importantísimo y toda esta relación que marca Luis, porque lo muy grave en la vida política del país es que cada día nos despertamos con un nuevo agravio de violación brutal de los derechos contra la población en general y ahora de forma muy especial contra los jóvenes y muy específicamente contra las mujeres, pero no solamente. Entonces, para nosotros, hablar de 68 desde el punto de vista del comité, donde mantenemos una demanda penal en contra de los responsables de la agresión, es porque pretendemos con ello, primero, que se haga justicia y poder cerrar un duelo que por generaciones los mexicanos no hemos podido cerrar. Claro. Ese es un tema. El otro es que siendo un crimen tan a la luz del mundo, ante los ojos del mundo, si nosotros logramos romper la impunidad en ese caso, estaremos abriendo el camino para asegurarnos que lo que también muy bien tú dijiste, Fernanda, el tema es cómo garantizamos la no repetición de estos agravios y de estos hechos represivos. No es posible mientras tengamos este país impune, ante todo. Hablar allí de combate a la corrupción y todo esto está muy bien, pero no vamos a poder llegar a resolver el problema de la corrupción ni otros si no rompemos el tema de la impunidad. Correcto. Y eso tiene que llevar a que el aparato de procuración y de impartición de justicia funcionen. Y si los tenemos que reformar, los tenemos que reformar. 68 es una historia que se ha ido construyendo a lo largo de 50 años, principalmente por estas cosas que ya se han dicho, el ejemplo, la manera de abordar los problemas, el hecho de que los mexicanos, no la generación nuestra nada más, sino los mexicanos aprendimos el sentido de la generosidad, de la solidaridad y del compromiso por la lucha para la transformación del país. Ese es el gran aporte, pero esa es la gran deuda. Ay, y además, todo lo que surgió ahí, recuerdo a Marlene Ehrenberg, decía, yo en esa época, ella fue decana en la Olimpiada,
Ella ya hablaba de ecología en el 68. Mira. La veían como una loca, ¿verdad? Y todo el arte que se generó, y el arte incluso para hablar de lo que era inmencionable. Octavio Paz, fíjense, la vergüenza es ir a vuelta contra uno mismo. Si una nación entera se avergüenza, es león que se agazapa para saltar. Los empleados municipales lavan la sangre en la Plaza de los Sacrificios. Mira ahora, manchada antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Oigan, vamos a ver esto que también platicamos con Pablo Gómez Álvarez. ¿Lo tenemos? Pablo Gómez, vamos a escucharlo porque también nos da buenas claves de por qué seguir con la lupa en este tema. El legado del movimiento estudiantil de 1968 es la lucha por las libertades democráticas. Y seguimos luchando por las libertades democráticas porque no las hemos conquistado todas. Tenemos muchas áreas, los sindicatos, las escuelas, universidades, medios de comunicación públicas, etcétera, etcétera, donde no hay libertades democráticas. Entonces hay que seguir luchando y hay que pensar también en formas nuevas de democracia, como son las formas de la democracia participativa. Este legado que viene del 68 es nuestro tesoro más grande. ¿Qué tal? Y bueno, Telésforo, ¿cómo estás? Cuéntanos tu participación y cuál sería el legado y qué queda pendiente. Bueno, yo era estudiante de la Prepa 4, iba en segundo año. Yo creo que ahí se aprendió mucho. A mí me cambió la vida, pero quiero referirme a una cosa, entre otras, que me impactó mucho y lo sigo comentando con mis alumnos de la UAM. Y trato de entender todo ese significado, el papel del rector Barros Sierra. No fue cualquier cosa. El rector era como un secretario de Estado. Era accionista de ICA. Había sido secretario de Estado. Y cuando su universidad sufre la agresión, él se pone al lado de su agresión y de su comunidad. Cuando el ejército agrede a los estudiantes en el área universitaria del centro histórico, tiran la puerta de un bazucazo, él baja a la explanada, pone a media asta la bandera y dice que la universidad está de luto, ha sido agredida. Eso, en aquella época, si ahora sería una bofetada quien gobierne el país, en aquella época era terrible, terrible. Sí. Pero luego... Se estaba exponiendo él literalmente porque él era un empleado del Estado. Su vida misma. Y su vida y su no familia. Es como ahora le digo a mis alumnos, no crean que esta poca democracia que tenemos ha existido siempre. En aquella época no había nada de eso. Pero además llama a una marcha. Oigan, que nuestro rector cobije a su comunidad, ponga la bandera media asta y llame a una marcha y la encabece. Y el gobierno responda movilizando tropas, tanques, pone nidos de ametralladora para pararla en determinado lugar. Es impresionante lo que hizo ese rector. No nada más lanzó un comunicado de apoyo. No. Él estaba al frente de la marcha. Se puso al lado de su comunidad, de sus estudiantes. Cuando llama a la marcha, llega la gente del Poli, que siempre las autoridades del gobierno buscaban mantener separado a Poli, UNAM, Chapingo. Llegan los chavos del Poli a pedirle permiso para participar en su marcha. Y dice, todos son bienvenidos. Nada más vamos a guardar la compostura, vamos a hacer bien. Entonces, eso que hace falta, yo creo, le digo a mis alumnos, ustedes no saben el poder que tiene el alumno cuando se organice y se mueve. Eso lo vimos en el 68, lo vimos posteriormente y hay que hacerlo. Oye, para lo vimos cambiar. Hace una semana. Exactamente. Cuando entra el Poli al terreno de la UNAM cantando un Goya, bueno, a mí todavía se me quiebra la voz. Sí. Entonces, buscar cómo también se democratizan un poco las instituciones. Ya por ahí no se pudo transitar, pero posteriormente había que buscar, tomemos el ejemplo de 68, claro,
Por ejemplo, después vinieron la formación de los autogobiernos. Yo para entonces estudiaba en economía, vi cómo se hizo igualmente en arquitectura, cómo... Tenemos que ir a una pausa. Perfecto. Pero nos dices que evolucionó. Ahorita regresamos. Ese es el inicio del 68, una alegría increíble. Hay documentos en esa dirección más o menos radical, no quiero decir que eran los únicos, pero hubo un ala radical que creía que debería de cambiarse al país. En el 68 explota el primer movimiento propiamente mundial en la historia de la modernidad. Está expresando una importante resistencia de los jóvenes al carácter del Estado autoritario en sus más diversas configuraciones. Y los jóvenes lo que están pidiendo es la transición mínima a la democracia. Lo que hace del 68 una fiesta es que ahí se expresa como una especie, digamos, de revolución lúdica. Sobrevivimos muchos, obviamente. Yo estuve en Tlatelolco el 2 de octubre. Ahí fuimos detenidos del orden de 4.500 compañeros. La gran discusión sobre el movimiento de 68 es una de las temas importantes, es el origen. Me alineo con una hipótesis que es la idea de que el gobierno provocó. Tuvimos otro tipo de participación, ¿no? ¿Cómo cuál, Magdalena? El mimeógrafo, que era en lo que se hacían los volantes. En aquel tiempo pues no había impresoras. Cuando tomó el ejército la ciudad universitaria, ese mimeógrafo se llevó a mi casa. Escondido, por supuesto, elaborábamos la propaganda de la Facultad de Economía para el movimiento, ¿no? Ahora en la lucha contra el porrismo, que no es en la UNAM solamente, es en todo el país, en los centros de educación superior. Y eso es lo importante, ese es el legado. Lo que fuimos descubriendo es reencontrándonos con un papel importantísimo de las mujeres. Estaban las compañeras incorporadas en la redacción de volantes, pero también en picar el stencil, igual que todos los demás lo hacíamos. Tenemos también un país que no es el que queríamos en el 68. En el 68 queríamos un país en donde no hubiera tales diferencias sociales. Hoy son más marcadas las diferencias sociales. Me parece que lo más importante es que los jóvenes del 68 recogieron la herencia de Córdoba en Argentina, del movimiento de autonomía. Eso es importantísimo. Si no hubiera habido un precedente como la lucha por la autonomía latinoamericana, el movimiento del 68 en México hubiera tenido una mirada mucho más miope, hubiera una mirada muy acotada, no hubiera podido tener esta visión enorme de la realidad mexicana, de la transformación que se necesitaba, el componente ético tan profundo. Cuando los jóvenes de Córdoba en Argentina decían que los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan, estaban haciendo un planteamiento ético fabuloso, que los jóvenes del 68, muchas veces sin conocerlo, lo recogieron en el sentido de que se conectaron en términos de sensibilidad y emoción con ese mensaje ético. Y entonces lo que hizo el 68 fue crear la universidad, porque la universidad era muy pequeña, darle una visión mucho más amplia, nacional e internacional, y hacer lo que es la Universidad Mexicana, esta tradición de autonomía, de lucha social, de preocupación por los demás, que no está en el modelo norteamericano, y sí está en el modelo de Córdoba y está en el modelo del 68. Esa es la enorme contribución. Además aumentó la matrícula enormemente, la ciencia despegó en México, carreras innumerables que se crearon,
pero la contribución ética me parece a mí que es lo fundamental. No, qué impactante, ¿verdad? Todo esto que pasa desapercibido ante nuestros ojos y que floreció. Telesforo, perdón, te interrumpí. ¿Cómo cerraríamos esta idea de todas las demás luchas que se fueron generando a raíz del 68? Pues que es el 68 fue un crisol del cual salieron bastantes luchas. Ya se mencionó la insurgencia de luchas de todos los 70, sindical, popular, campesino, guerrillera, etcétera, etcétera. Democratización de las escuelas, surgimiento de universidades como la UAM, mucha juventud que se fue a la lucha social. Yo, por ejemplo, ahí me transformé. Me hice militante de izquierda, me fui a formar sindicato en la banca donde trabajaba y nos aplastaron, debo decirlo. Dimos la batalla, metimos el registro del sindicato, nos corrieron por cientos. Después participé en la fundación del SPAUNAM, etcétera, etcétera. ¿Ha valido la pena? Ah, claro que sí. Es que ahí está el detalle. Claro que sí. ¿Valió la pena? ¿Lo volverías Yo soy otra persona. Ahí está. Oigan, y hay que contar que ahorita que decían duelo no resuelto, pues es que miren, dicen los especialistas, cuando no hay cuerpo y no hay justicia, no se puede resolver un duelo. Y ahorita aquí decía con mi queridísima amiga Ana, pues eso, ¿no? Como que tenemos una herida sobre de otra, como si apuñalaran la misma herida una y otra vez, con todas las siguientes pues, matanzas, violaciones a derechos y demás. Y tú eres ahora la encargada este año de la mega ofrenda. Y va a ser a 50 años del 68. Qué compromiso. Qué trabajo. ¿Qué vamos a tener enfrente, mi querida Ana? Bueno, en realidad la encargada de la mega ofrenda es toda la UNAM, la comunidad universitaria, y lo hacemos a través de la DGACO, que es la Dirección General de Atención a la Comunidad. Sí es todo un compromiso. Normalmente se han hecho temas relacionados con personajes, Rufino Tamayo, Diego Rivera, en fin, pero no se podía no hacer del movimiento del 68. Entonces, va a ser en el antiguo barrio universitario, en Santo Domingo, en el centro. Se van a ocupar las dos plazas. Va a estar 4 días, del 1 al 4 de noviembre. Y la temática de todas las ofrendas va a ser el movimiento del 68. Okay. Para quien nunca ha asistido a una mega ofrenda, platícale un poco de qué se trata, cómo accesa uno, todo esto. Bueno, primero se hace una convocatoria a toda la comunidad universitaria, que es prepas, bachilleratos, todas las facultades, escuelas, y se les da un tema y una serie de lineamientos y se monta en diferentes sitios. Se ha montado en las islas, en Ciudad Universitaria, un año en Universum, alrededor del estadio, y este es el 3er año que se presenta en Santo Domingo. Es acceso al público, libre. Pero hay... Es libre acceso. Entra uno. Libre acceso, entra uno. Vamos a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las ofrendas van a estar puestas de tal forma que va a haber pasillos para que se puedan ver todo alrededor. Se atasca, yo les recomiendo, lleguen temprano, lleven a toda la familia. Sí, sí vale la pena, porque... ¿De qué día, perdón? Del 1 al 4. Ahí está. Del 1 al 4. ¿sí? Lo visitemos. Y este año además tenemos como varios años, la Facultad de Arte y Diseño fue la que se encargó de hacer todo el diseño plástico. Entonces hay una propuesta muy, muy interesante. Se usan, por ejemplo, colores sepias, remembrando fotos. No se va a usar el color rojo para no remembrar sangre, sino blanco para no olvidar, recordar la esencia del movimiento, pero esto va a ser un toque diferente. Hablando de rojo, yo recuerdo de pequeña cómo esa paloma de la paz, emblema de la Olimpiada, pues la pintarrajeaban de rojo. Estaba herida la paloma, ¿no? Así es. Era muy impactante. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿qué pasa? Y me dice, es que mataron estudiantes. Era lo que alcanzaba y explicarme. Ana, ¿algo más que tengamos que recomendar para esta visita? Que no, o sea, es imperdible. Es imperdible. Es imperdible. Además, bueno, estando en el centro histórico va a haber un montón de cosas más. Va a haber desfiles de catrinas y bicicletas por la noche y demás. Va a haber cosas interesantes de día y de noche. Entonces, abre a todo público, toda la familia. Vayan.
rapidísimo, hablando de la UNAM, adelante mi querida Marisol Gacé, por ¿Cómo favor. estás? Buenos días, gracias, También ahí se mi está Fer. presentando esta pieza maravillosa que toca el movimiento. Adelante, Así es un Marisol. espectáculo de las Reinas Chulas que se llama A Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. Es un recuento de 5 décadas que hacemos las Reinas Chulas, el cabaret regresa a la UNAM. Terminamos este fin de semana. No lo pueden perder. Y bueno, parece ser que el domingo ya está agotado, pero reanudamos en el Teatro Bar El Vicio, allí en Madrid 13, Coyoacán, los viernes y los sábados a las 9:30. Solo serán 8 semanas también como conmemoración del 68, y son 4 telefonistas a través de 5 décadas. Oye, cuando todavía no tenían sindicato. Y Además, cada que había un cambio, las amenazaban con el recorte, ¿no? Y además ellas buscaron el convenio, el primer convenio importante que hubo de las telefonistas. Sí. Y entonces, y escogimos estas telefonistas porque son mujeres que empezaron a trabajar por sus derechos, que sin saberlo lograron prestaciones y sueldos que no tenían. Incluso hay un texto, Fer, que te recordarás, que dicen que ganaban menos que el portero trabajando el doble de horas. Entonces, bueno, es un recuento de la historia desde el 68 al 2018. Y de todas las luchas sociales, porque ellas se van enterando en cuanto telefonistas y les preguntaban dónde está mi hijo, no podían contestar, no sabían qué decir, y de muchas otras cosas que han pasado por décadas. Así es, tuvimos la fortuna de entrevistar a 2 telefonistas que nos contaron, y ellas estuvieron en el 68, y bueno, nos contaron unas maravillas que pudimos nosotras ilustrar en esta puesta en escena con sus historias. Incluso fueron al estreno y nos decían que era el único homenaje que les habían hecho en vida, y que se sentían muy felices. Así que ya este sábado y domingo en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la Universidad, y a partir del 5 de octubre en el Teatro Bar El Vicio, los viernes y sábados a las 9:30. Ahí los esperamos. Perfecto, Gracias, Marisol, y un abrazo a mis reinas chulas. Don Mario, cuénteme. Usted viene pero hasta armado con libro, Octubre 2, de Mario Ortega Olivares. Platíqueme su experiencia. Pues fue una experiencia de vivir intensamente en las manifestaciones, de saber lo que era la libertad, saber lo que era poder expresarte en público, escuchar a la gente que me hablaba en los mercados, a la gente que me decía, bueno, sí, ustedes son los estudiantes, pero también tienen que dar una buena imagen, eso de que estén pintando paredes quizás no es muy buena idea. En las manifestaciones bailábamos rondas infantiles solamente cambiándoles las letras. Por ejemplo, cantábamos la canción del granadero. Papá, qué malo es el granadero. Pero hubo una explosión entonces en las artes, en la plástica, en la música, en la matemática, en la física. Fue una apertura de nuestro país, era otro antes del 68. La Ciudad de México era un pueblo grandotote y nos abrimos a lo cosmopolita. Y 50 años en una vida humana es mucho tiempo, pero 50 años en términos históricos acaban de pasar y los efectos de esa lucha en 68 se están presentando ahora. El partido monolítico queda hecho polvo y estamos abriéndole paso a una nueva república. Y en este libro, Octubre 2, aparecen los testimonios de los politécnicos, porque nos reunimos hace 30 años y llegamos a la conclusión, los universitarios se sacan la foto y a nosotros lo que nos toca es poner los muertos. Para nosotros no fue solamente una lucha por democracia, sino que fue una defensa muy intensa de las instalaciones escolares, sobre todo de las del casco de Santo Tomás. Y todavía no se habla de autonomía ahora. Politécnica, ¿no? Todavía no. 50 Todavía años. no. 50 años, ahí sigue ese punto pendiente. Muchísimas gracias, Mario. Sandra, ¿qué tenemos por allá? Que hable el público. Justamente complementando para que los que quieran leer este libro, el texto completo, vamos a poner la liga en internet. También tenemos recomendaciones de actividades. La Casa de las Humanidades de la UNAM tiene diferentes actividades. Los invitamos a que visiten su página www.humanidades.unam.mx.
También está la Gaceta de la UNAM con un suplemento especial por estos 50 años del movimiento del 68. Está la página memorial68.com.mx. Todo esto también lo vamos a poner más adelante para que ustedes puedan participar de todas las actividades que va a haber. Y también me platicaban de la exposición que está en las rejas de Chapultepec. Es una exposición fotográfica en las rejas de Chapultepec. En estos momentos ya la pueden ir a visitar y conocer de lo que fue y recordar también a través de estas fotografías. Muchas gracias a todas las personas que felicitan por el tema del día de hoy. Hay una llamada que me puso la piel chinita que decía que a su mamá fue herida y quiere agradecer a los estudiantes de medicina de ese momento. Ella estaba esperando el camión en una esquina y gracias a los estudiantes de medicina de la UNAM la rescataron porque una bala la alcanzó. Ahorita encuentro el comentario, pero también... Hay quien pasando, por ejemplo, mi madre me llevaba a mí de 3 años, pues nos tocó, ¿no? La balacera. Exacto, y ni eran y salimos de estudiantes. milagro porque pasó un taxi que ya tenía orificios de bala y le dijo el taxista a mi mamá, señora, súbase, acaba de comenzar la revolución. Suba la niña. Y cuando nos entrega cercano a la casa, no le quiso ni cobrar a mi mamá. Estaba muy asustado el señor, ¿no? Sí, o sea, también estaban los de alrededor, los de a pie, que apoyaban como dices, de otra Fer, forma. Exactamente. Y esta llamada de Efraín Ayala no quiero dejarla pasar porque dice que censuramos sus comentarios y que no pasamos su llamada. No, hombre. Claro que no, Efraín, y con gusto la leo. Qué bueno Oye, que tocan nos este falta tema. tiempo, es que sí, se además lo es juro. muchísima la participación. Gracias, de verdad. Dice qué bueno que tocan ese tema. Siempre han estado en el subterráneo de nuestro país. Deberían de hablar de los movimientos de 71 y 76. Claro. Y el movimiento de 68 es el grito de libertad y democracia de muchos jóvenes. Sí, que fueron los que siguen, ¿no? A ver, por favor, Betsabe, adelante. Bueno, para empezar, primero me presento, soy Betsabe Montes de la Facultad de Artes y Diseño. Nosotros estamos participando en una serie de actividades en torno a todo este movimiento estudiantil y a la conmemoración. Ahorita que hablaban como de que recibieron esta llamada, ¿no? Donde decían, ¿para qué retomar el 68, ¿no? Y que tú leías esto del memorial de Tlatelolco, recordé la última frase que dice, recordemos hasta que la justicia se sienta entre nosotros, ¿no? 1968. Entonces, yo creo que, pues, para empezar, los artistas, ¿no? Todas estas manifestaciones se basan en necesidades básicas, ¿no? Que es como la creación, ¿no? La libertad de expresión. Y bueno, pues nosotros vamos a estar realizando una serie de dibujos. Ahorita nos platicas dónde los vamos a ver, porque nos ayudan a no olvidar. Ahorita vamos. Y, perdón, ya no nos pudiste decir a dónde va a estar esta recopilación de muestras artísticas del 68, perdón. Sí. ¿A dónde le tenemos que caer? En el Bajo Puente de Garibaldi hicimos una serie de dibujos en gran formato, ¿no? En colaboración Taller Huachinango con la Facultad de Artes y Diseño, estuvieron participando alumnos y el montaje se realizará en la noche del 1 de octubre hasta la madrugada del 2 de octubre para que en el momento en el que pase la marcha pues tengan... ¡Qué hermoso! Sí, ¿no? Es parte de revivir esta memoria colectiva, ¿no? Bajo Puente de Garibaldi. El Bajo Puente de Garibaldi y Eje Central. Exacto. De la madrugada del 1 hasta... De la noche del 1 de octubre a la madrugada. A la madrugada. Ahí para vamos a estar montando. A ver. Claro. ¿Cuánto tiempo va a durar para los que vayan en retaguardia y demás que se pueda ver? Lo que el material nos permita. Okay. Dicen también que hay un camión de basura que va como quitando ciertas cosas de la marcha, ¿no? Entonces tememos un poco que lo quiten. Pues esperemos que no. Esperemos ¿verdad? que no. Híjole. ¡Qué barbaridad! Oigan, y otra cita la tenemos el domingo en la Plaza de Tlatelolco a las 8 de la noche. Se estrena esta película llamada Olimpia, muy impactante, ¿eh? Y además yo creo que va a ser un momento, pues también muy, muy emotivo. Vamos a verlo. ¿Cuál es?
Bueno, la película se llama Olimpia y trata del movimiento estudiantil de 1968. Y la película habla desde el punto de vista de ciertos jóvenes estudiantes basados en historias reales, en cómo fue el involucramiento de ellos en el movimiento. ¡Acción! Pues en realidad es algo que me ha motivado desde hace muchos años, el querer acercarme al tema y entender qué había sucedido. Y después de pensarlo mucho y desarrollar varias ideas, me di cuenta que lo quería abordar precisamente desde la óptica desde que un joven, un estudiante, ¿por qué quiere involucrarse en un movimiento? ¿Por qué quiere ser escuchado? ¿Qué está pasando en su país que lo motiva a hacer esto? Y básicamente eso fue lo que me motivó y creo que es importante en hechos importantes en la historia de nuestro país y del mundo que cada tanto lo revisemos y vayamos hablando del tema desde nuevas ópticas y desde nuevas perspectivas. Entonces, realmente lo que yo quise hacer fue un trabajo que dejara de lado la búsqueda de culpables, motivos ocultos y resolver secretos por un acercamiento tal vez más humano, más directo, más inocente quizá, también habría que decirlo, de cómo te acercas a un movimiento social en un momento que estás viviendo. Eso llevó a querer tener testimonios de muchas personas, buscarlo en materiales escritos, fotográficos, fílmicos y tomar un poco, apropiarme de esas historias y reestructurarlas para llevarlas hacia la ficción, pero que estuvieran ahí presentes y tuvieran esa dosis de verdad. Utilizar el grito, material del grito para integrarlo en la película, material acervo de la UNAM fotográfico, incluso literario. Hay una mezcla de materiales en la película que los rescata, que los revalora y que también integra con una nueva técnica y que tuvieran después de 50 años una nueva manera de salir a la luz por medio de una pieza cinematográfica. Bueno, fui estudiante, soy egresado del CUEC, ahí estudié cine, que el CUEC además se funda unos 5 años antes de que sea el movimiento estudiantil. Era una escuela muy joven, todavía no constituida del todo, conformándose, creándose por una serie de maestros y jóvenes entusiastas del cine. Entonces realmente el CUEC en el 68 ve prácticamente su conformación, ¿no? Su consolidación como un lugar importante, sólido. Y varios de los maestros que en ese momento eran estudiantes, que filmaron El Grito, la película más importante del movimiento, son gente que me dio clases. Varios de ellos ya pasaban a mejor vida, como se dice, pero nos dejaron a algunas generaciones del CUEC mucho de la ideología y de las historias que nos contaban de lo que vivieron. Y muchas de esas historias están en Olimpia. Algunas de esas historias inspiran esta película. Algunas leyendas inspiran escenas de esta película. Y para mí también es una manera como de hacer un homenaje, obviamente, a todos este tipo de maestros a los que me enseñaron mucho, a los que quise mucho, y es un homenaje respetuoso a ellos. Definitivamente la UNAM, cuando conoció el proyecto, yo les conté que estaba realizándolo, se interesaron, y gracias a la UNAM, a la Filmoteca de la UNAM, a TV UNAM y a Cultura UNAM, es que esta película cobró otra dimensión y se pudo integrar dentro de las actividades culturales por el 50 aniversario y que viera la luz su realización. Y el estreno es el domingo, allí en la Plaza de Tlatelolco. Ya que estamos hablando de Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Jimena, ¿qué hay preparado? Bueno, pues tenemos ahorita ya en puerta la inauguración del nuevo museo. Desde hace 10 años ahí en Tlatelolco está el Memorial del 68, que es un museo dedicado a los jóvenes para que todos los jóvenes puedan ir y conocer los acontecimientos. Y bueno, el mes de octubre planeamos ya hacer una reinauguración que no solo va a tener el movimiento estudiantil, sino también va a trabajar movimientos posteriores, que es importante también reconocerlos. Y bueno, yo trabajo en el área de educación y nosotros nos dedicamos a relacionar a los jóvenes con el movimiento estudiantil, pero sobre todo pensando que ellos reflexionen sobre sí mismos como sujetos políticos que están involucrados finalmente en un escenario de ciudadanía y pues que ellos comiencen a decidir y a reconocerse a sí mismos para poder ser unos ciudadanos que defiendan lo que piensan. Muchas gracias, Jimena, y allí estaremos. Claro. Muy amable. A ver, por favor, Guadalupe.
Bueno, de acuerdo a lo que ha dicho Jimena, pues solamente decir que no solo el movimiento estudiantil actual, sino la juventud en general tiene la necesidad y el reto en sí de poder comprender la crisis de la que parte, ¿no? No por nada en México se ha catalogado por informes de la propia OCDE que los jóvenes dedican más tiempo a trabajar que a estudiar. Y eso pues sí juegan un rol muy importante las universidades, el Estado autoritario sobre todo, pero también las autoridades, las instituciones, para poder ejercer una máquina de la desimaginación en la que se socave el pensamiento crítico de los sujetos y su incapacidad para poder pensar en lo imaginable, en lo inimaginable para un mundo mejor, ¿no? Qué hermoso, porque es lo de la imaginación que retomamos, que era lo que nos Efectivamente, libertaría. necesitamos pues recordar todas esas frutos y todos los mejores aprendizajes que se tiene de 1968, que es justo la apuesta porque la imaginación y la juventud pues toma el poder. Qué hermoso, muchas gracias. Compañero, también a ti, Arturo, ¿verdad? Sí. Adelante. Bueno, yo vengo de representación de los compañeros de comunicación de la FES Acatlán, el proyecto 6818. Se basa en 3 cosas prácticamente. Una perspectiva del futuro, es decir, en nuestros mensajes comunicativos, pueden ser podcasts, videos, fotografías. Vamos a revelar los futuros probables a los que se va a enfrentar el movimiento estudiantil del futuro, ¿no? El otro punto es conmemorar el 68, pero a partir del 18, o sea, diciendo quiénes somos nosotros, creando símbolos de nosotros, ¿no? Tenemos grabado en la mente el 68, ¿no? De las Olimpiadas. Nosotros queremos crear un 18, ¿no? Tenemos las consignas del 68, nosotros tenemos las consignas del Goya, sin porros, ¿no? O el conteo de los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, los pueden seguir en las redes sociales, es en Instagram, Acatlán 6818, en Facebook 6818 y en Twitter 68-18MX. Gracias, muchas gracias. Y allá con nuestros compañeros, Adelante, sí. Por favor, lo que nos puedan compartir que les cambió a ustedes del 68 y que podrían entregarlo, heredarlo a todos los que nos están viendo y recibiendo su testimonio. Miren, antes de que ya para leer una sola llamada que sintetiza todas las muchísimas llamadas que tengo, Miriam Norman, tengo 2 comentarios. Uno de mis hermanos murió en el 68 en la Facultad de Derecho. Y 2, a la persona que dijo que ya dejemos de hablar del 68, quiero decirle que olvidar ese hecho es como olvidar el movimiento de independencia o la revolución. Partiendo de este comentario, si quieren complementar cada uno lo que preguntaba Fer. Adelante, Malena. Adelante, Luis. Bueno, yo quiero decir 2 cosas rápidamente. Una, que efectivamente el movimiento estudiantil fue estudiantil porque estaba conformado fundamentalmente por estudiantes, pero ninguna de las demandas era de carácter estudiantil, todas eran políticas y en particular contra la represión y contra el orden autoritario del Estado mexicano. Y esa es su mayor importancia, o sea que descubrió el carácter del Estado mexicano y eso significó un cambio fundamental. Yo diría que es una revolución cultural, o sea, en su sentido amplio. Efectivamente cambió el país a partir del movimiento. Y lo otro, bueno, con eso. Con eso, Magdalena. Bueno, a ver si damos otra vuelta. Adelante. Adelante, Luis. A mí me parece que la consigna del 2 de octubre no se olvida, es crucial para cerrarle paso a este intento del discurso del poder, porque la amnesia bloquea no solo la comprensión de la tragedia del pasado, sino así entonces la cita que deberíamos tener con el porvenir. Si algo hace relevante entender las tragedias del pasado es para asumir el compromiso con un futuro mejor. Claro. Y en la mediación para la historia actual de México, pues hay 2 tragedias cruciales que deben también ser formuladas. Una es la que tiene que ver con los feminicidios, que es la expresión de la violación de las garantías constitucionales de las mujeres,
y otra es la que tiene que ver con haber hecho del país un cementerio, una multiplicidad interminable de fosas clandestinas, y en ese contexto la Ley de Seguridad Interior, que es una manera de apuntar a formalizar con una ley la violación de las garantías constitucionales de todos, para que podamos construir una alternativa de futuro. Las garantías constitucionales de las mujeres por delante, de los hombres también, necesitan ser respetadas para que apuntemos a construir la transición a un Estado democrático. El 2 de octubre no se olvida, tiene sentido, no como para solo recordar la tragedia tiene sentido asumirla, hacerla inolvidable, pero para convocar a un futuro en el que el sueño nos lleve a crear el México que nos merecemos todos. Qué hermoso. Maestro. Bueno, terminemos hacia el optimista, ¿no? Cuando Telésforo decía que el 68 tuvo una cantidad de expresiones importantes como todo el sindicalismo universitario y obrero de los nucleares, etcétera, tiene razón. Hubo todas esas expresiones. Muchas de esas expresiones, con la apertura democrática, la reforma política, se incrustaron un poco demasiado en los aparatos del partido, las elecciones, etcétera. Luego vino otra oleada de movimientos, entre ellos el zapatismo, que les está reclamando a estos movimientos. El AAPO les está reclamando su incrustación allá arriba. Entonces, hay cambio cultural, pero no tanto ahí, ¿no? La fascinación por el vértice y el ir hacia arriba fue un pecado. Ahora, la pregunta es, como dice Pablo Gómez, que es el campeón de la democracia representativa, nos dice, vamos a una democracia participativa. Muy bien, qué bueno que lo dices, vamos a hacerlo. Es que esta cuarta transformación va a ser una transformación volteando hacia lo social, o va a ser una continuación de nuestra fascinación por el vértice. Hijo, qué pregunta más fuerte, y después de acontecimientos como el de ayer, sí, ¿verdad? Claro. La sentencia Duarte, sí, exactamente, nos daría vergüenza nacional, entre otras. Adelante, maestro. Fíjate que, muchas gracias. Yo quiero comentar que así como es muy importante el origen, nosotros tenemos que poder caracterizar rápidamente de la mejor manera posible el movimiento 68. Se ha estado acá diciendo, 68, lo hemos dicho, inicia como una reacción ante el autoritarismo y la violencia del régimen. Poco a poco se transforma en una lucha democrática que llega a ser una lucha de un alto contenido revolucionario en la medida en que promueve principios democráticos y cuestiona un régimen autoritario ya anquilosado. El régimen fue incapaz de atender políticamente a un movimiento juvenil político pacífico que fue estableciendo elementos fundamentales para la crítica del sistema y de la vida política nacional. Y termina aplastándolo militarmente en Tlatelolco, el ejército, el gobierno al movimiento, y al aplastarlo militarmente, el régimen construye su derrota. Esa es una derrota política y moral para el régimen, y de ahí comienza. Y a partir de allí, el movimiento todavía tiene que enfrentar la violencia de 71 sí, y la violencia de la Guerra Fría y un largo periodo, pero de nueva cuenta, en medio de estas contradicciones que se desarrolló el movimiento entre julio y diciembre de 68, que fue eso, a lo largo de los años fue construyéndose una victoria política del movimiento estudiantil. Por eso a 50 años estamos aquí, porque fue capaz de construir una victoria moral, una victoria ética y al final una victoria cultural, que eso hace que las demandas de 68 sigan vigentes
y que hoy ese es nuestro gran legado, pero es nuestro gran pendiente. Ese es el reto. Y tenemos que pensar que hoy la demanda de democracia está lleno de una lista enorme de subíndices y hoy tienen que ver con muchas cosas, un nuevo modelo de educación, de salud, de una cantidad enorme de cuestiones, pero ese es el reto. Y fíjense, cerramos con una parte de lo escrito por Jaime Sabines. Dice, Tlatelolco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero esto fue peor. Habría que lavar no solo el piso, sino la memoria. Habría que quitarles los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos, que nadie llore, que no haya más testigos. Pero la sangre echa raíces y crece como un árbol en el tiempo. Y aquí estamos viendo. En 10 segundos, 5 ya. ¿Escuchas ya? ¿Ya? ¿Ya se cortó? Bueno, ya se acabó. Ya nos vamos, gracias.